En el siguiente módulo hablaremos de estadística descriptiva. Pero previamente a ello, vayamos un paso atrás y veamos cuáles son las ramas de la estadística. Son dos, la estadística inferencial y la estadística descriptiva. La estadística inferencial tiene como objetivo probar hipótesis. Con la estadística inferencial sacamos conclusiones de la población a partir de lo que observamos en una muestra. La estadística descriptiva tiene como objetivo generar hipótesis. Se presenta, se organiza y se resume la información. Los estudios descriptivos son fuentes generadoras de hipótesis. ¿Pero siempre es necesario resumir en la estadística descriptiva? No. No siempre. Por ejemplo, en este trabajo, la muestra estaba integrada por solamente 3 corredores. Por lo tanto, en esta situación no es necesario resumir. Se resumen individualmente los datos de cada uno de ellos. En el siguiente ejemplo, ya no son solamente 3. Esta es una serie de casos con 20 individuos. Si bien los autores reportaron individualmente a cada uno de ellos 20, considero que hubiese sido mejor resumirlos y no reportarlos individualmente. En el siguiente módulo aprenderemos a reportar las variables categóricas, es decir, a reportar las frecuencias absolutas y relativas. También aprenderemos a reportar las variables continuas con sus medidas de resumen como la media, medidas de ubicación como la mediana y los percentiles y medidas de dispersión como el desvío estándar. Finalmente veremos lo que es la normalidad y cómo se testea. Acá les presento la terminología y el vocabulario que vamos a utilizar durante el transcurso de este módulo. Pero empecemos. Veamos cómo se reportan las variables categóricas. En la primera oración del siguiente análisis estadístico dice: las variables categóricas son presentadas como número absoluto de presentación y porcentaje. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es número absoluto de presentación? Es la frecuencia absoluta, es decir, es la cantidad de veces en que un evento se repite. Tenemos frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Las frecuencias absolutas, como dije recién, es la cantidad de veces en que aparece un determinado valor. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos y se representa por la n. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en porcentaje y la suma de todas las frecuencias relativas dan 1 o 100%. En el siguiente gráfico vemos las principales lesiones en 12 semanas de seguimiento de una muestra. ¿Cómo se podrían reportar con su número de presentación y porcentaje? Veamos la siguiente tabla. En la primera columna vemos a cada una de las posibles lesiones y del lado derecho tenemos la n con su respectivo porcentaje del total. Veamos ahora variables numéricas discretas. Las variables discretas también se pueden reportar como variables categóricas. Es decir, las variables numéricas discretas también las podemos reportar como número de presentación y porcentaje. En este ejemplo vemos la cantidad de prestaciones por interconsulta. Vemos que en la primera fila vemos que 7 sujetos tuvieron una sola interconsulta, representando un 2,4%. En la cuarta fila vemos que 46 sujetos tuvieron 4 prestaciones, representando un 15% del total. En la siguiente tabla vemos esos datos volcados a la tabla y vemos que de un total de 296 prestaciones, vemos cuántos fueron los sujetos que tuvieron 1, 2, 3 o 4 prestaciones con sus respectivos porcentajes. Las variables numéricas continuas
también se pueden reportar como categóricas si el investigador así lo desea. Por ejemplo, en la tabla a la izquierda vemos que el sujeto 2, 3 y 6 tenían 20, 20 y 21 años respectivamente. Esta variable edad, si bien naturalmente es numérica continua, si el investigador lo desea lo puede reportar como categórica. Por ejemplo, podemos reportarla como una variable categórica dicotómica, ¿sí? Como en este caso, en la segunda fila de la tabla de la derecha, vemos que quienes tenían edad mayor o igual a 20 años. Bueno, fueron 3. Por lo tanto, 3 y el 37,5% que representa ese 3 en 8 sujetos son los sujetos que tenían 20 años o más. Veamos ahora cómo se reportan las variables numéricas continuas. En el segundo párrafo del análisis estadístico dice lo siguiente: las variables continuas que asumieron una distribución normal son presentadas como de media y desvío estándar. De lo contrario, se expresaron como mediana y rango intercuartílico. Contamos con medidas para reportar el centro de la información. Ellas son la media y la mediana. Y también tenemos medidas para reportar cómo varían los datos y cómo se ubican en relación al centro de la información. Ellos son el desvío estándar y los percentiles 25-75, o también los rangos mínimo y máximo. ¿Qué o cuál de ellos utilizar? Va a depender de cómo es la distribución de la muestra. Para ello veremos el test de normalidad. Pero veamos qué es la media muestral. La media muestral es el promedio de la muestra. ¿Cómo se obtiene? Se suman los datos y se divide por el número total de ellos. En la siguiente figura vemos en los círculos turquesas a cada uno de los sujetos con sus valores de dolor basal reportados. En línea punteada se indica la media de la muestra. ¿Cómo se obtuvo este valor? Simplemente se sumó el VAS basal de cada uno de los sujetos y se lo dividió por el total de la muestra, que en este caso era 8. Eso dio 6,88 puntos, que es el dolor basal de la muestra. La media tiene algunos inconvenientes. Uno de ellos es que es sensible a datos extremos. Por ejemplo, si yo agrego dos sujetos, el sujeto 9 y el sujeto 10, con valores muy alejados al conjunto de los datos, vemos que el valor de la media se ve muy afectado por la presencia de estos dos datos y disminuye el 6,88 a 5,7. Otro concepto a tener en cuenta con respecto a la media es que a mayor tamaño muestral tengamos, mayor es la estabilidad de la media con respecto a la presencia de datos extremos. Es decir, a esos dos sujetos que yo había agregado con valores de 1 de dolor basal, en este caso la media no se ve tan afectada como anteriormente, ya que la muestra no está solamente compuesta por 10 sujetos. Ahora, ¿sí?, tengo triplicada la muestra y la presencia de esos dos datos extremos no se ve tan afectada como antes. Solamente disminuyó de 6,88 a 6,42. La mediana, o percentil 50, es el valor del medio que es menor a una mitad de la muestra y mayor a la otra. ¿Qué quiere decir? Si yo ordeno los datos de menor a mayor, la mediana es el valor que me deja un 50% para abajo y un 50% para arriba de dicho valor. En este caso, yo ordené todos los datos de menor a mayor y el valor del medio estaba compuesto por dos valores, ya que era un número par, 7 y 7. En este caso, como no es solamente un valor, lo que se hace es se suman y se obtiene el promedio de ellos para determinar cuál es la mediana.
La mediana de esta muestra de 8 sujetos es 7. Una ventaja que tiene la mediana es que es más estable a datos extremos. Para el mismo ejemplo que el anterior, la presencia de estos dos datos extremos de un punto de valor basal para el sujeto 9 y 10, la mediana es de 6,5, no tan inferior como el 5,7 de promedio que se vio afectado con la presencia de estos dos datos extremos. Por lo tanto, la mediana sostiene más el valor y no se ve tan afectado por la presencia de datos extremos. El percentil es el valor por debajo del cual se encuentra un determinado porcentaje de datos. De la misma forma, como habíamos obtenido el percentil 50, uno puede obtener cualquier percentil. Los más comúnmente utilizados son el percentil 25 y 75, que también se lo llama rango intercuartílico. El percentil 25, en este caso para estos datos, es 4 y me indica que un 25% de los datos de la muestra tenían valores de 4 o menos, y un percentil de 75, en este caso 7,25, me indica que un 75% de los sujetos tenían valores de 7,25 o menos, y un 25% de los sujetos tenían valores de 7,25 o más. En el siguiente ejemplo, vemos en la última fila la mediana y el rango intercuartílico para el rango de movimiento de cadera. El 15 indica que es la mediana y lo que está en paréntesis indica el rango intercuartílico, o también llamado percentiles 25-75. En este caso 10 y 22. Entonces, ¿cómo se interpreta estos valores? Bueno, el 15 me dice que el 50% de los datos o de los sujetos tenían 15 grados o menos y el 50% tenía 15 grados o más. El 10 me indica que el 25% de los sujetos tenían valores de 10 o menos, y el 22 me indica que el 75% de los sujetos tenían valores de 22 grados o menos. El rango mínimo y máximo son simplemente los valores extremos de la muestra. Para estos datos, el rango mínimo y máximo es el 1 y el 9. Así como reportamos los percentiles 25-75, en algunos trabajos, en lugar de 25-75, en algunos trabajos, en lugar de ello, se reporta el rango mínimo y máximo. En el siguiente ejemplo, vemos en la primera fila la actividad deportiva aeróbica reportada como horas por semana. Vemos en el pie de tabla que en la última oración dice que los datos de hora por semana se representan con la mediana y entre paréntesis el rango. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que está entre paréntesis es el rango mínimo y máximo. En lo que se resalta en violeta, vemos que en la primera columna 4 indica la mediana de horas por semana, y lo que está entre paréntesis indica que 1 es el rango mínimo y 20 es el rango máximo. Simplemente el desvío estándar es qué tan lejos están los números del promedio. Simplemente, y como se ve en el gráfico, el desvío estándar representa cuánto se alejan los valores de la media. En este caso de 6,88. Mientras más alejados estén los valores de la media, más variabilidad, o también se puede decir más dispersión de los datos tenemos. En este caso, vemos que el desvío estándar es 1,25 puntos para la media de 6,88 de la muestra de 8 sujetos. Veamos qué es la distribución normal. La distribución normal es la probabilidad de distribución teórica definida por la media y el desvío estándar. Hay infinitas curvas para cada posible combinación de la media y desvío estándar.
También se la llama campana de Gauss por su forma acampanada. ¿Y cuándo decimos que estamos ante una distribución aproximadamente normal? Cuando se cumplen los tres siguientes supuestos. El primero es que la media y la mediana son similares. El segundo es que los valores están simétricamente distribuidos hacia un lado y hacia el otro de la media. Y tercero, los valores cercanos a la media son más frecuentes que los valores alejados de ella. Cuando estamos ante una distribución normal, podemos decir que el 68% de los datos se distribuyen a un desvío estándar hacia arriba y hacia abajo de la media. También podemos decir que el 95% de los datos se distribuyen a dos desvíos estándar por arriba y por debajo de la media. Y también podemos decir que el 99% de los datos se distribuyen a tres desvíos estándar por arriba y por debajo de la media. En el siguiente ejemplo de la variable NPRS, que es como la variable base con puntajes de 0 a 10, vemos que para el primer grupo GEP la media era de 3,9 puntos con un desvío estándar de 0,9. Para el segundo grupo la media también era de 3,9 puntos, pero el desvío estándar era ligeramente inferior de 0,7 puntos. En la variable duración de los síntomas expresada en días, vemos algo llamativo. Tenemos una media de 59,9 días con un desvío estándar de 31,3 para el primer grupo y una media de 72,1 días con un desvío estándar de 67,7 para el segundo. Cuando le aplico dos desvíos estándar, vemos que obtenemos valores negativos. Esto no es lógico y no debería pasar. ¿Qué pasó acá? Lo que pasó es que la distribución no era normal. La distribución era simétrica. Y era simétrica porque hubo sujetos que tuvieron valores extremos en cuanto a la duración de sus síntomas, lo que se hace una curva no acampanada, sino con la siguiente forma. En este caso, la variable de duración de los síntomas no se debería haber reportado con la media del desvío estándar, ya que la distribución no es normal. Todo muy lindo, pero ¿cómo decidimos qué utilizar? ¿Cómo decidimos si una variable hay que reportarla con su media y desvío estándar o si hay que reportarla con la mediana y su rango intercuartílico o rango mínimo y máximo? Bien, existen métodos gráficos y métodos numéricos para decidir si la distribución es normal o no. Dentro de los métodos numéricos y gráficos, ¿sí?, tenemos la asimetría de la kurtosis. La asimetría me indica hacia qué lado se dirige la distribución. Entonces podemos tener una asimetría derecha cuando la media se posiciona a la derecha de la mediana. Podemos tener una asimetría izquierda, o también llamada negativa, cuando la media se posiciona a la izquierda de la mediana. O una distribución acampanada, donde la media y la mediana son similares. La kurtosis me indica qué tan concentrados están los datos de la media, es decir, si la concentración es más horizontal, donde los datos no están tan concentrados de la media, sino están más distribuidos, o por el contrario, si los datos están bien concentrados y tenemos una campana bastante vertical. Para determinar si la distribución es normal, también se cuenta con test estadísticos. Son llamados también test de normalidad.
Dentro de los más comúnmente utilizados están el test de Kolmogorov-Smirnov y el test de Shapiro-Wilk. El uso de uno o el otro depende del tamaño muestral. Para pequeñas muestras se utiliza el test de Shapiro-Wilk, y cuando las muestras son superiores a 40 o 50 sujetos, se recomienda utilizar el test de Kolmogorov-Smirnov. Ambos tests tienen y establecen como hipótesis nula de que la distribución de los datos es igual a una distribución normal. Por lo tanto, si el test me otorga un valor p menor al nivel de significancia establecido a priori, es decir, un valor de p menor a 0,05, no podemos aceptar la hipótesis nula y debemos rechazarla. Por lo tanto, concluimos que la distribución de los datos no es aproximadamente normal. Si, por el contrario, la hipótesis nula es mayor o igual a 0,05, no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y concluimos que la distribución de los datos es aproximadamente normal. En base a los resultados de estos tests, uno deberá reportar los datos con su media de desvío estándar o con su mediana y rango intercuartílico o rango mínimo y máximo. ¿Qué quiero decir? Para decirlo en otras palabras, si el valor P de dicho test me da mayor o igual a 0,05, entonces asumo que la distribución es normal y esa variable la reportaré con la media y el desvío estándar. Si por el contrario el valor P es menor a 0,05, rechazo la hipótesis nula y asumo que los datos no se distribuyen normalmente, y por tal motivo esa variable la deberé reportar con la mediana y con su percentil 25 o 75 o rango mínimo máximo de acuerdo a lo que haya establecido el investigador.